El olor a pintura fresca y a madera recién cortada era el perfume de mi Victoria. De pie en el centro de la sala, con los pies descalzos sobre el piso de roble que yo misma había elegido, sentía cada vibración de la casa como si fuera la de mi propio cuerpo. Era más que una casa. Era un manifiesto. Cada viga expuesta, cada ventana que enmarcaba el atardecer, cada muro liso y blanco era una línea de un poema que había tardado 30 años en escribir. Mi nombre es Ximena, soy arquitecta, y este no era solo mi proyecto más ambicioso, era el castillo que había construido para mantener a raya a mis fantasmas. Desde niña, me aterran los finales, las cosas que se rompen, la inestabilidad. Vi el matrimonio de mis padres desmoronarse como un edificio con malos cimientos, y juré que mi vida sería diferente. La construiría con los mejores materiales, con un diseño impecable, a prueba de terremotos emocionales. ¿Y Mateo? Mateo parecía ser el ingeniero perfecto para mi proyecto de vida. Lo conocí en la universidad. Él estudiaba finanzas, un hombre de números, de lógica, el contrapunto perfecto a mi alma de artista. Me enamoré de su calma, de la forma en que sus ojos marrones parecían poner orden en mi caos creativo. Llevábamos 5 años juntos, y durante esos 5 años, cada peso que gané, cada hora extra que trabajé, fue a parar a la cuenta de ahorros que llamábamos el sueño. Y este era el sueño hecho realidad, una casa en las afueras de la Ciudad de México, diseñada por mí, financiada por nuestro esfuerzo conjunto, aunque, si era honesta, la mayor parte del capital y todo el sudor creativo habían salido de mi lado. Esta noche, el castillo abría sus puertas. Era nuestra fiesta de inauguración y, en secreto, nuestra fiesta de compromiso. El anillo, un diseño sencillo con un pequeño diamante que habíamos elegido juntos, estaba guardado en el bolsillo de Mateo. En el momento justo, entre el postre y el brindis, anunciaríamos nuestro futuro. Los invitados comenzaron a llegar. Mi hermana mayor, Isabella, fue la primera. Me abrazó con fuerza y susurró en mi oído: «Te quedó espectacular, hermanita. Pero no dejes que la casa te ciegue». Isabella siempre había sido la pragmática, la que veía las grietas antes de que se convirtieran en fracturas. Nunca le había convencido del todo Mateo. Decía que era demasiado liso, como una pared sin textura. Yo siempre defendía a Mateo, le decía que confundía su serenidad con simpleza. La casa se llenó de risas y música. Amigos de la universidad, colegas de mi despacho, la familia de Mateo. Su madre, una mujer de sonrisa perpetua y mirada crítica, recorrió la casa asintiendo lentamente. Muy moderno, Ximena. Espero que a Mateito le sea fácil acostumbrarse. Siempre lo llamaba así, Mateito, como si aún fuera un niño que necesitaba que le cortaran la carne. Entre los invitados estaba don Ricardo, un viejo cliente y ahora mi mentor. Un empresario de la vieja escuela, con una visión que trascendía los negocios. Ximena, me dijo mientras contemplaba el gran ventanal de la sala. Construyes hogares con alma. Es un don raro. Le sonreí, agradecida. Una arquitecta con tu visión no debería atarse a un solo lugar, continuó, dándole un sorbo a su whisky. Si algún día te cansas de la vida doméstica, tengo un verdadero desafío para ti en Monterrey. Un proyecto que haría temblar a los cobardes. Me reí, tomándolo como un halago. Lo tendré en cuenta, don Ricardo, aunque por ahora, mi único proyecto es este. Su mirada se quedó fija en mí un segundo más de lo normal. Recuérdalo, dijo finalmente. Vi a Mateo al otro lado de la sala. Reía con sus amigos, con esa risa fácil y encantadora que me había cautivado. Se veía guapo, relajado. Era la imagen de la felicidad. Por un momento, todos mis miedos parecieron absurdos, sombras inventadas por mi mente ansiosa. Este era mi puerto seguro. Este era mi final feliz, construido con mis propias manos. Me acerqué a él, entrelacé mis dedos con los suyos y apoyé mi cabeza en su hombro. Él me dio un beso en la frente, pero su mirada estaba perdida en algún punto sobre mi cabeza. Fue un gesto minúsculo, una disonancia casi imperceptible en la sinfonía de la noche,
pero mi corazón, ese sismógrafo hipersensible, registró el temblor. Ese pequeño temblor, esa breve desconexión en sus ojos, me transportó un año atrás. Fue como si el presente se adelgazara y me dejara ver a través de él una escena del pasado, una que había intentado archivar en la carpeta de cosas perdonadas, pero no olvidadas. Era el aniversario de bodas de mis padres. Bueno, el aniversario de lo que habría sido su boda. Desde el divorcio, mi madre celebraba esa fecha con una cena tranquila, solo para ella, Isabella y yo. Era un ritual agridulce, una forma de honrar el amor que una vez fue y la fortaleza que surgió de sus cenizas. Ese año, por primera vez, había invitado a Mateo. Era un paso importante. Era, en mi lenguaje simbólico, dejarlo entrar al salón más íntimo de mi historia familiar. Él había aceptado con entusiasmo. Claro que sí, mi amor. Será un honor acompañarlas. Pasé toda la tarde cocinando el estofado favorito de mi madre, puse la mesa con la vajilla buena y encendí velas. Isabella llegó temprano, escéptica como siempre. ¿Estás segura de que va a venir? Hoy es el cumpleaños de Sofía. Sofía. Su ex. La novia de la universidad, la del amor épico y tormentoso, como él mismo lo había descrito una vez en un arranque de honestidad borracha. La que, según todos, le había roto el corazón en 1000 pedazos. Habían pasado años, pero su nombre aún flotaba en el aire de vez en cuando, como el polen de una flor venenosa. Isabella, por favor. Eso terminó hace una eternidad. Lo de hoy es importante para mí, y él lo sabe, le respondí, con más convicción en mi voz de la que sentía en mi estómago. Media hora antes de la cena, sonó mi teléfono. Era Mateo. Mi amor, no vas a creer lo que pasó. Estoy atorado en un tráfico imposible en la salida a Querétaro. Hubo un accidente terrible. Su voz sonaba genuinamente frustrada. Sentí una punzada de decepción, pero la reprimí. No te preocupes, cariño. Conduce con cuidado. Te guardo un poco de estofado. Cenamos las 3. Mi madre fue comprensiva, pero vi la sombra de la lástima en sus ojos, y eso dolió más que la ausencia de Mateo. Isabella no dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier discurso. 2 días después, una amiga en común publicó fotos en Instagram de la fiesta de cumpleaños de Sofía. Una fiesta sorpresa en un bar de la Condesa. Y allí estaba él. Mateo. En el fondo de una foto, riendo a carcajadas, con un brazo casualmente apoyado en el respaldo de la silla de Sofía. No había ningún accidente. No había ningún tráfico en la salida a Querétaro. Esa noche lo confronté. Le mostré la foto en mi teléfono sin decir una palabra. Él palideció. Intentó negarlo, tartamudeó una sarta de excusas sobre cómo sus amigos lo habían arrastrado hasta allí, que solo pasó a saludar. Pero yo no cedí. Me quedé mirándolo, esperando la verdad. Finalmente, se derrumbó. Se sentó en el borde de la cama y se cubrió la cara con las manos. Lo siento, Ximena. Fui un cobarde. Sofía, ella estaba pasando por un momento muy malo. Terminó con su novio, estaba destrozada. Me llamó, llorando. No supe qué hacer. Pudiste haberme dicho la verdad, Mateo, le dije, mi voz era un hilo helado. Lo sé. Pero no quería arruinar tu cena. No quería que pensaras que todavía sientes algo por ella. Él levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una sinceridad que me desarmó. No, no es eso. Es complicado. Es como un fantasma. A veces, para apreciar el puerto seguro que eres tú, mi amor, necesito recordar lo caótico y destructivo que es el mundo exterior. Verla a ella me recuerda por qué te elegí a ti. Me confirma que tú eres mi paz. Fue una obra maestra de la manipulación, envuelta en el papel de la vulnerabilidad. Y yo, que tanto anhelaba la paz, que había diseñado mi vida entera para conseguirla, le creí. O quise creerle. Acepté su disculpa,
acepté su lógica retorcida. Me convencí de que su desvío momentáneo era, en realidad, una reafirmación de nuestro amor. Borré la foto, borré el incidente. Pero el dato, la información cruda, quedó almacenada en un rincón oscuro de mi mente. Cuando el pasado llamaba, Mateo contestaba. Y ahora, en medio de nuestra fiesta, en el corazón de nuestro sueño, ese beso distraído en mi frente se sentía exactamente como eso, como el eco de una llamada que él estaba atendiendo en silencio. La música fluía, las copas chocaban, y las risas llenaban el aire que yo había diseñado para ser feliz. Pero para mí, todo se había convertido en un ruido blanco y distante. Mi radar interno estaba en alerta máxima, captando cada microexpresión de Mateo, cada mirada que se prolongaba un segundo de más hacia la puerta. Él se movía entre los grupos de invitados, sonreía, asentía, pero era un autómata. Su cuerpo estaba aquí, en nuestra casa, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Isabella se acercó a mí con 2 copas de vino. Toma, dijo, entregándome una. Tienes cara de haber visto a uno de tus fantasmas. La miré, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia ansiedad. Ella siempre sabía. ¿Qué pasa, Ximena? ¿Es él? Asentí levemente, incapaz de formar palabras. Algo no está bien, Isa. No sé qué es, pero es la misma sensación que tuve aquella noche. Antes de que pudiera terminar, Mateo se materializó a nuestro lado. Mi amor, ¿me regalas un minuto? Quisiera mostrarte algo en el despacho. Su sonrisa era una máscara perfectamente ajustada, pero sus ojos suplicaban. Isabella nos miró a ambos, entrecerrando los suyos. ¿Todo en orden, cuñado?, preguntó, con un filo en la voz. Todo perfecto, Isa. Solo un detalle de la casa que quiero revisar con la arquitecta. Lo seguí por el pasillo. Cada paso se sentía pesado, como si caminara bajo el agua. El despacho era mi santuario, un espacio con paredes de cristal que daban a un pequeño jardín interior. Era el cerebro de la casa, donde los planos y las ideas habían cobrado vida. Él cerró la puerta de cristal, y el sonido de la fiesta se atenuó hasta convertirse en un murmullo sordo. Se quedó de pie, de espaldas a mí, mirando el jardín. Su silueta se recortaba contra la luz de la luna. Mateo, ¿qué pasa? Me estás asustando, dije finalmente. Se giró lentamente. La máscara se había caído. Su rostro mostraba una mezcla de angustia y una extraña y egoísta determinación. Ximena, tenemos que hablar. Estamos hablando. O al menos, lo estamos intentando. Tomó aire, como un nadador a punto de sumergirse en aguas heladas. He estado hablando con Sofía. Mi corazón se detuvo. No fue un golpe, fue un cese total de funciones. El tiempo se congeló. Pude ver una polilla chocando contra el cristal de la ventana, una y otra vez. Ah, sí, logré decir. Mi voz sonaba como la de una extraña. Sí. Ha estado, buscándome. Está arrepentida. Dice que dejarme ir fue el error más grande de su vida. Qué conveniente, susurré. Él ignoró mi sarcasmo. Estaba demasiado inmerso en su propio drama. Hemos hablado mucho. Sobre el pasado, sobre lo que fuimos, sobre lo que podríamos ser. ¿Y a qué conclusión has llegado, Mateo? Porque tenemos una casa llena de gente esperando a que anunciemos nuestro compromiso. Lo dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Era la calma del ojo del huracán. Y entonces, lo dijo. La propuesta. La indecente, la inconcebible propuesta. No se trata de ella, Ximena. Se trata de la certeza. Se acercó a mí, tratando de tomar mis manos, pero las retiré como si su tacto quemara. El amor verdadero no puede tener dudas, ¿entiendes? No puedo pedirte que te cases conmigo, no puedo prometerte una vida entera, si tengo esta sombra en mi mente. Sería injusto para ti. Injusto, repetí, y una risa seca, amarga, escapó de mis labios.
¿Y cuál es tu solución justa, oh, gran filósofo del amor? Su rostro se iluminó con una seriedad casi mesiánica, como si estuviera a punto de revelarme una verdad universal. Necesito tiempo. Necesito un descanso. Solo un par de meses. Un tiempo para explorar esto con ella. Para ver si es real, o si es solo un fantasma. Para sacármela del sistema de una vez por todas. Lo miré, incrédula. ¿Me estás pidiendo permiso para acostarte con tu exnovia? No, no lo digas así, exclamó, ofendido. Es más profundo. Le debo a nuestro futuro el enfrentar esta última sombra de mi pasado. Si veo que lo nuestro no funciona, que es solo nostalgia, volveré a ti, Ximena. Volveré limpio, seguro, listo para darte el 100%, sin ninguna duda. Piénsalo. Es por nosotros. La audacia. La monumental, la cósmica audacia de sus palabras me dejó sin aire. Él había logrado construir una narrativa en su cabeza donde su traición era un acto de sacrificio. Donde su egoísmo era una prueba de amor. Me estaba pidiendo que pusiera mi vida en pausa, que me sentara en la casa de nuestros sueños a esperarlo, mientras él probaba a su ex, como quien prueba un coche de segunda mano antes de comprarlo. Alcé la vista y, a través del cristal del despacho, vi a Isabella. Estaba de pie junto a la puerta, inmóvil. No podía oírnos, pero por la forma en que me miraba, supe que lo había entendido todo. Su rostro no mostraba ira, sino una profunda y desoladora tristeza. Era la mirada de alguien que ve cómo sus peores temores se hacen realidad. Volví a mirar a Mateo. Él esperaba una respuesta, esperaba lágrimas, gritos, una escena. Pero el shock inicial había dado paso a una claridad helada, cortante. El castillo que había construido para protegerme de mis miedos acababa de ser invadido desde adentro por la persona que tenía las llaves. Y en ese instante, supe que ya no era un castillo. Era una tumba. Entendido, dije. Una sola palabra. Fría, plana, definitiva. Él parpadeó, confundido por mi falta de reacción. ¿Entendido? ¿Eso es todo? Sí, respondí, moviéndome hacia la puerta. Entendido. Salí del despacho y cerré la puerta de cristal a mi espalda, dejando a Mateo plantado en medio de la habitación con su monstruosa propuesta flotando en el aire. Al pasar junto a Isabella, ella me tomó del brazo. Su agarre era firme, un ancla en mi mar de irrealidad. Vámonos de aquí, susurró. Negué con la cabeza. Todavía no. Soy la anfitriona. Una extraña calma se apoderó de mí. Era el piloto automático que se activa en situaciones de desastre. Me moví por la fiesta con una sonrisa pegada en la cara, recogiendo copas vacías, preguntando a los invitados si necesitaban algo, riendo de chistes que no oía. Cada interacción era una actuación. Era la arquitecta mostrando su obra maestra, la prometida feliz celebrando su futuro. Nadie notó nada. O quizás sí lo notaron, pero la gente prefiere ignorar las grietas en las fachadas ajenas. Finalmente, Mateo salió del despacho. Se acercó al centro de la sala y carraspeó para llamar la atención. Por un instante de pánico puro, pensé que iba a anunciar su descanso allí mismo. En cambio, dijo, amigos, familia, gracias a todos por venir. Significa mucho para nosotros. Desafortunadamente, Ximena se siente un poco indispuesta, un dolor de cabeza terrible. Creo que las emociones del día la han superado. Así que daremos por terminada la noche. Pero desde el fondo de nuestro corazón, gracias por compartir este momento. Mintió. Mintió con la misma facilidad con la que respiraba. Y yo, de pie a su lado, asentí y sonreí débilmente, jugando mi papel en su farsa. Despedimos a todos en la puerta. Abrazos, felicitaciones, buenos deseos. Cuídate mucho, Sima, me decían. Esa casa te ha dejado exhausta. Si supieran. Don Ricardo me dio un apretón de manos y me miró fijamente. Recuerda lo que te dije,
Ximena. Monterrey siempre es una opción. Asentí, y esta vez, sus palabras no sonaron como un halago, sino como una profecía. La última en irse fue Isabella. No te voy a dejar sola, dijo. Claro que sí, le respondí. Necesito estar sola. Me abrazó con una fuerza que casi me rompe. Llámame. A la hora que sea. Para lo que sea. Asentí contra su hombro, conteniendo el aliento. Cuando la puerta se cerró tras ella, la casa quedó en un silencio absoluto. Un silencio que zumbaba, lleno de los fantasmas de las risas de hacía unos minutos. Mateo estaba en la cocina, de espaldas a mí, sirviéndose un vaso de agua. Me quedaré en casa de mi madre unos días, dijo sin volverse. Para darte espacio. No respondí. Oí sus pasos subiendo la escalera. El sonido de un cajón abriéndose, el cierre de una maleta. No subí. Me quedé inmóvil en la sala, escuchando la banda sonora del fin de mi vida. Minutos después, bajó con una pequeña maleta de fin de semana. Pasó por mi lado, dudó un instante, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. La puerta principal se abrió y se cerró. Y entonces, el silencio se volvió total. Me quedé de pie en medio de la sala durante no sé cuánto tiempo. 10 minutos. 1 hora. El piloto automático se había desconectado. Era, solo yo. Sola, en mi casa de ensueño. Caminé lentamente hacia el baño de visitas, el único lugar de la casa que no tenía ventanas al exterior. Entré y cerré la puerta, girando el pestillo. Me miré en el espejo. Mi rostro era una máscara de cera. La sonrisa forzada se había derretido, dejando al descubierto una expresión de incredulidad y dolor puro. Mis ojos, los ojos que habían supervisado cada detalle de esa casa, estaban vacíos. Y entonces, ocurrió. El muro que había construido a mi alrededor, la fortaleza de mi compostura, se vino abajo. No grité. El sonido no salía. Pero mi cuerpo se convulsionó. Me doblé por la mitad, apoyando las manos en el lavabo de mármol frío. Jadeaba, buscando un aire que no llegaba a mis pulmones. Mi reflejo me miraba, desfigurado por las lágrimas silenciosas que ahora corrían por mi cara. Eran lágrimas calientes, amargas, que sabían a traición. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío. Abracé mis rodillas y apoyé la frente en ellas. Y lloré. Lloré por la niña que tenía miedo a que las cosas se rompieran. Lloré por la mujer que creyó que podía construir una vida a prueba de todo. Lloré por mi estupidez, por mi ceguera voluntaria. Lloré por cada ladrillo, cada viga, cada sueño que se había convertido en escombros a mi alrededor. Fue un llanto mudo, visceral, el llanto de un animal herido en una trampa. Allí, en el suelo frío del baño de mi casa perfecta, toqué fondo. La arquitecta de la vida perfecta estaba sentada entre las ruinas de su propio diseño. Y en la oscuridad de ese pozo, en medio del dolor más agudo que jamás había sentido, una pequeña brasa de rabia comenzó a arder. Una rabia fría, lúcida. Él no solo había roto mi corazón. Había profanado mi santuario. Y por eso, no habría perdón. No dormí esa noche. Me quedé en el suelo del baño hasta que las primeras luces del alba se filtraron por debajo de la puerta. El frío de las baldosas se había metido en mis huesos, pero mi mente estaba extrañamente clara, febril. El dolor seguía ahí, una bestia pesada sentada en mi pecho, pero ya no me paralizaba. Se estaba transformando en combustible. Me levanté, y mis rodillas tronaron en protesta. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. La casa, bañada por la luz pálida de la mañana, parecía un escenario teatral después de la función. Llena de copas a medio beber, platos con restos de pastel, serpentinas en el suelo. Los restos de una fiesta que había sido un funeral. Me senté en la mesa del comedor, la misma que había tardado meses en encontrar, y saqué mi laptop. Mis manos temblaban ligeramente mientras la abría. No busqué vuelos a Monterrey.
No busqué apartamentos. Aún no. Primero, tenía que realizar la demolición. Busqué en Google, agencias inmobiliarias de lujo. Venta rápida. A las 8 en punto de la mañana, con los ojos hinchados por el llanto pero con una voz firme que no parecía mía, hice la primera llamada. Buenos días, habla Ximena Ortiz. Quisiera poner a la venta una propiedad de forma inmediata. La agente inmobiliaria, una mujer llamada Laura, sonaba enérgica y eficiente. Por supuesto, señorita Ortiz, ¿puede darme la dirección? Se la di. Hubo una pausa en la línea. Ah, sí. La casa nueva al final de la calle del Bosque. Una propiedad espectacular. He oído hablar de ella, ¿puedo preguntar por qué la vende tan pronto? Motivos personales, corté. Escuche, Laura. No quiero un proceso largo. No quiero una guerra de ofertas. Necesito una venta rápida. La más rápida posible. Entiendo. Una venta rápida a veces implica no obtener el máximo valor de mercado. No me importa, la interrumpí, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Póngala en el mercado hoy mismo. Póngala por debajo del valor de tasación si es necesario. Un 10% por debajo. Lo que sea para atraer a un comprador serio y cerrar el trato en semanas, no en meses. Considérenlo una oferta que no podrán rechazar. Laura se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Probablemente pensaba que estaba loca o desesperada. Y tenía razón. Estaba ambas cosas. Estaba desesperada por escapar de las ruinas de mi propia creación. De acuerdo, señorita Ortiz. Comprendo la urgencia. Puedo estar en su casa en una hora para hacer las fotos y firmar los papeles. Perfecto. La espero. Colgué el teléfono. Me sentí mareada. Vender la casa, mi obra maestra, por debajo de su valor era un acto de autoflagelación. Era arrancarme un trozo de piel, quemar mi propio dinero. Pero en ese momento, el dinero no significaba nada. Cada peso que perdía era el precio que estaba dispuesta a pagar por mi libertad. Estaba comprando mi salida, mi futuro. Era la inversión más importante de mi vida. Mientras esperaba a Laura, caminé por la casa. Pero ya no la veía como mi hogar. La veía como un activo. Un obstáculo. La luz del sol que tanto me gustaba ahora me parecía fría e impersonal. El eco de mis pasos en la sala vacía sonaba hueco. Me di cuenta de que una casa no es un hogar hasta que está llena de verdad y respeto. Y esta casa estaba vacía de ambas cosas. Laura llegó, puntual y profesional. No hizo preguntas personales, lo cual agradecí. Recorrió la casa con ojos expertos, tomando notas, asintiendo. Es magnífica, Ximena. Incluso por debajo del mercado, es una joya. No tardaremos en encontrar un comprador. Firmé los papeles en la isla de la cocina, el corazón de la casa. Mi mano no tembló. Cada trazo de la pluma era un paso más lejos de Mateo, un paso más cerca de mí misma. Cuando Laura se fue, sentí una extraña mezcla de vacío y poder. Había apretado el botón de autodestrucción. Había iniciado la demolición controlada de mi vida tal y como la conocía. Y por primera vez en 24 horas, respiré hondo. El aire todavía olía a pintura fresca, pero para mí, ya olía a libertad. Con la venta de la casa en marcha, la siguiente fase de mi plan era quirúrgica, extirpar a Mateo de mi vida con la precisión de un bisturí, sin dejar tejido infectado. No sería una guerra de gritos y acusaciones. Sería una guerra silenciosa, librada con logística y una indiferencia helada. Lo primero fue la llamada a don Ricardo. Marqué su número con una determinación que no sabía que poseía. Ximena, qué sorpresa, dijo su voz grave al otro lado de la línea. Espero que te sientas mejor. Estoy perfectamente, don Ricardo, gracias. Lo llamo por lo que mencionó anoche. Sobre el proyecto en Monterrey. Hubo una pausa.
¿Hablo con la misma mujer que ayer me dijo que su único proyecto era su hogar? Esa mujer ya no existe, respondí, y las palabras salieron con una facilidad aterradora. ¿La oferta sigue en pie? Por supuesto que sigue en pie. El puesto es tuyo si lo quieres. Pero, Ximena, ¿estás segura? Esto no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Es la única decisión que puedo tomar. Vendí la casa esta mañana. Necesito un nuevo comienzo, un lugar donde mi trabajo hable por mí, no mi vida personal. Entiendo, dijo, y su tono se volvió puramente profesional. Entonces, bienvenida a bordo, arquitecta. Te enviaré los detalles del contrato hoy mismo. ¿Cuándo puedes empezar? En cuanto cierre la venta de la casa. Un mes, como mucho. Perfecto. Monterrey te espera. Colgué. Un pilar de mi nueva vida estaba colocado. Ahora, a demoler los restos de la antigua. Subí a nuestra habitación. Su lado del armario todavía olía a él, una mezcla de su loción y el aroma de la tela limpia. Durante un segundo, sentí una punzada en el pecho, un eco de la nostalgia. La aplasté sin piedad. Saqué sus trajes, sus camisas, sus vaqueros. Doblé cada prenda con una eficiencia mecánica. Sus libros en la mesita de noche, sus zapatillas junto a la cama, el reloj que le regalé en nuestro aniversario. Todo fue a parar a cajas de cartón. Contraté un servicio de mudanzas online. No una furgoneta, sino un servicio de paquetería premium. Empaqueté todo con esmero, como si preparara un regalo. En la última caja, junto a sus trofeos de golf, dejé una sola nota, escrita con mi mejor caligrafía de arquitecta. Una sola frase. Te deseo suerte con tu exploración. Le di al servicio de mensajería la dirección de la casa de sus padres. No quería que él tuviera que venir aquí. No quería volver a ver su cara hasta que fuera absolutamente inevitable. Quería que sus cosas ampliamente aparecieran en su antiguo cuarto de adolescente, el lugar al que, simbólicamente, había decidido regresar. Mientras las cajas esperaban en la entrada, empecé a recibir mensajes. Amigos en común. Hola, Sima. Qué pena lo de anoche, ¿está todo bien? Mi respuesta era siempre la misma, una plantilla de honestidad brutal, gracias por preocuparte. Mateo y yo hemos terminado. Decidió que necesitaba explorar su relación con Sofía antes de casarse, y yo decidí que merezco algo mejor que ser una opción. Sin dramas. Sin insultos. Solo los hechos. La verdad es un arma sorprendentemente efectiva. La gente no sabe cómo reaccionar ante ella. Algunos respondían con emojis de sorpresa, otros con un «lo siento mucho». Pero el mensaje era claro, la narrativa de esta ruptura no sería la de Ximena la pobre víctima, ni Mateo el hombre confundido. Sería Ximena la mujer con dignidad. Y entonces, como era de esperar, sonó el teléfono. Número desconocido. No. El número de la casa de sus padres. Contesté. ¿Ximena? Soy yo, Mari Carmen, dijo la voz melosa de la madre de Mateo. Buenas tardes, señora, respondí, mi tono era cortés, pero gélido. Hija, Mateito me contó, lo del descanso. Estoy tan apenada. Los jóvenes de ahora sois tan complicados. Pero quiero que sepas que es solo una fase. Él está confundido, es todo. Siempre ha sido muy sensible. Necesita que seas paciente, que seas comprensiva. La dejé hablar, escuchando su letanía de excusas, su intento de reclutarme en el club de «Pobre Mateito». Cuando terminó, respiré hondo. Señora, con todo respeto, empecé, y la elección de mis palabras fue deliberada, su hijo es un hombre de 32 años. Tomó una decisión de adulto, con pleno conocimiento de lo que hacía. Ahora, yo estoy tomando la mía, también como una adulta. Le agradezco su preocupación, pero esto es algo que ya no le concierne ni a usted ni a mí. Hubo un silencio estupefacto al otro lado. Pero, la casa,
vuestro futuro. La casa está en venta. Y mi futuro, señora, es mío. Que tenga una buena tarde. Y colgué. No le di la oportunidad de responder. Apoyé el teléfono en la encimera. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. De poder. Había establecido un límite. Había cortado el último tentáculo de su influencia familiar. La guerra silenciosa estaba ganada. Ahora solo quedaba esperar a que el enemigo se diera cuenta de que había perdido. Pasaron 3 días de un silencio casi absoluto. 3 días en los que viví como una fantasma en mi propia casa, rodeada de cajas y espacios vacíos que gritaban la ausencia de un futuro. No recibí ni una llamada, ni un mensaje de Mateo. Supuse que estaba en su burbuja, en su exploración, probablemente contándole a Sofía una versión muy editada de nuestra conversación, una donde él era el héroe torturado en una búsqueda de la verdad. La ingenuidad de los hombres egoístas es un universo en sí mismo. Al 4.º día, la agente inmobiliaria, Laura, me llamó. Su voz era eufórica. Ximena, no te lo vas a creer. Tenemos una oferta. En efectivo. Quieren cerrar en 2 semanas. Es una pareja de expatriados que se enamoró del diseño y no quieren arriesgarse a perderla. Es un poco por debajo de lo que pedíamos, pero dada la urgencia. Acepto, dije sin dudar. Envíame los papeles. Esa misma tarde, los obreros de la inmobiliaria llegaron para colocar el cartel de «vendido» sobre el de «se vende». Lo vi desde la ventana del despacho. Las letras rojas y audaces eran como el punto final de un capítulo. Fue un momento de una tristeza extraña y una liberación inmensa. Y entonces, sonó mi teléfono. Era él. Contesté al primer timbrazo. ¿Sí? ¿Qué significa esto, Ximena? Su voz era una mezcla de pánico e indignación. Acabo de pasar por la casa. Hay un cartel de «vendido». ¿Es una broma? No bromeo sobre transacciones de 7 cifras, Mateo. La casa está vendida. ¿Vendida? Sin consultarme, es nuestra casa. Era nuestra casa, corregí, mi voz era mortalmente tranquila. Pero dejaste de considerar la tuya cuando decidiste que tu futuro inmediato estaba en otra parte. Además, legalmente, la casa está a mi nombre. Un detalle técnico que pareces haber olvidado en tu búsqueda de la certeza. Esto no es justo, se suponía que me ibas a dar tiempo, se suponía que ibas a esperar. El niño malcriado al que le quitan su juguete favorito. Esa era la esencia de su indignación. Te di exactamente lo que pediste, Mateo, tiempo y espacio. No especifiqué dónde tenías que pasarlo. Resulta que yo también necesitaba tiempo y espacio, lejos de ti y de esta casa llena de mentiras. Hubo un silencio cargado de electricidad. Podía oír su respiración agitada. Estás destruyéndolo todo por un capricho. Por un momento de duda, te dije que volvería. Y entonces, la rabia que había estado latente en mí, la brasa que había prendido en el suelo del baño, se convirtió en una llamarada fría y blanca. Me acerqué a la ventana, mirando el cartel de «vendido», como si fuera mi estandarte. ¿Un momento de duda?, repetí, y mi voz era puro hielo. Toda mi vida he tenido un miedo irracional a que todo se derrumbara. Un miedo a la inestabilidad, a las ruinas. Construí esta casa, Mateo, ladrillo a ladrillo, con mis manos y mi alma, para que fuera mi fortaleza. Mi declaración al universo de que yo podía construir algo permanente, algo seguro. Hice una pausa, dejándolo colgado de mis palabras. Y tú, continué, la persona que debía proteger esa fortaleza conmigo, la persona que tenía las llaves del castillo, fuiste quien le prendió fuego desde adentro. No fue un momento de duda. Fue un acto de traición consciente. Miraste esta casa, me miraste a mí, miraste nuestro futuro, y decidiste que no era suficiente. ¿Qué valía la pena arriesgarlo todo por un fantasma? Ximena, yo. No has entendido nada, ¿verdad? Lo corté. El problema no es que la casa esté vendida.
El problema es que creíste que yo era parte del inventario. Un mueble bonito que estaría aquí, acumulando polvo, esperando a que decidieras si querías conservarlo o no. Me apoyé en el cristal frío de la ventana. ¿Sabes qué es lo irónico, Mateo? ¿Qué es lo que he aprendido de todo esto? Que mi mayor miedo era infundado. Resulta que yo sobrevivo al incendio. Resulta que puedo caminar sobre las cenizas y construir algo nuevo. Algo mío. Dejé que mis palabras flotaran en el silencio. Podía sentir su mundo desmoronándose al otro lado de la línea. Su plan B, su red de seguridad, acababa de ser incinerada. Tengo que irme, dije finalmente. Tengo que empezar a empacar mi vida. La de verdad. Y colgué. No esperé su respuesta. No la necesitaba. Había quemado la tierra. Había salado los campos. No quedaba nada para él. Solo un cartel con letras rojas que le gritaba al mundo que había perdido. Monterrey me recibió con un abrazo de aire seco y un sol implacable que parecía querer evaporar los fantasmas de la Ciudad de México. Me instalé en un apartamento de servicio temporal, un lugar impersonal con muebles genéricos y paredes blancas que no contaban ninguna historia. Era perfecto. Era un lienzo en blanco. Don Ricardo fue un caballero. Me dio un par de días para aclimatarme antes de sumergirme en el proyecto. Usé ese tiempo para explorar la ciudad. Caminé por el barrio antiguo, con sus casonas de colores y sus calles empedradas. Subí al mirador del obispado y contemplé la ciudad extendida a mis pies, con el majestuoso cerro de la Silla como guardián eterno. Era una ciudad de contrastes, de industria y naturaleza, de tradición y una modernidad pujante. No era mi hogar, pero sentí que podía ser un buen refugio. El primer día de trabajo, don Ricardo me presentó al equipo. Eran jóvenes, ambiciosos, y me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Yo era la arquitecta de la capital, la que venía a dirigir el diseño de un resort de lujo que pondría a Monterrey en el mapa del turismo de alta gama. Por primera vez en meses, mi identidad no era la prometida de, la ex de, la mujer a la que dejaron. Era la arquitecta Ortiz. Y se sentía malditamente bien. Me sumergí en el trabajo como una náufraga que se aferra a una balsa. Las largas horas en el despacho, las visitas al terreno de construcción, las discusiones sobre materiales y estructuras, todo ello era un bálsamo. El trabajo tenía sentido. Tenía reglas. Si ponías un cimiento sólido, el edificio no se caía. Una lógica simple y hermosa que el amor no poseía. Una noche, desempacando la última de mis cajas, encontré un tubo de cartón grueso. Lo reconocí al instante. Era el plano original de la Casa del Bosque. El plano maestro, el que había enmarcado y colgado con tanto orgullo en la pared de mi antiguo despacho. Lo desenrollé sobre la mesa del comedor del apartamento. Allí estaba. Cada línea, cada medida, cada nota al margen. La cocina de concepto abierto, el ventanal de doble altura, el pequeño jardín interior que había sido mi capricho personal. Mirar ese plano ya no me producía el dolor agudo de las primeras semanas. Ahora sentía una melancolía distante, como si mirara una foto de una versión más joven e ingenua de mí misma. Una mujer que creía que la felicidad se podía diseñar y construir con hormigón y acero. Tomé el plano y lo llevé al balcón. La noche de Monterrey estaba salpicada de miles de luces, un universo de posibilidades. Por un momento, pensé en romperlo, en hacerlo mil pedazos y dejar que el viento se los llevara. Pero eso sería darle demasiada importancia. Sería un acto pasional, y yo estaba intentando dejar la pasión atrás. Regresé adentro, lo puse de nuevo sobre la mesa y busqué un marcador rojo en mi estuche de dibujo. Con un movimiento firme y decidido, tracé una enorme línea diagonal que cruzaba todo el plano, de esquina a esquina. Y al lado, con mi caligrafía técnica, escribí en mayúsculas. Boceto cancelado. Luego, debajo de esa sentencia, escribí algo nuevo. Un título para un nuevo proyecto. Proyecto nuevo, yo. Contemplé mi obra.
Era un acto simbólico, un ritual de cierre. No estaba destruyendo el pasado, lo estaba archivando. Lo estaba reconociendo como un boceto fallido, una lección aprendida. Enrollé el plano, lo aseguré con una liga y lo guardé en el fondo de un armario. No necesitaba destruirlo. Simplemente, ya no necesitaba mirarlo. Mi nuevo proyecto no necesitaba planos. Se construiría día a día, con decisiones pequeñas y valientes. Con cada café que me tomaba sola en una terraza, con cada nuevo colega con el que reía, con cada problema de diseño que resolvía. Estaba dibujando los nuevos planos de mi vida, y esta vez, los cimientos no eran de concreto y acero, sino de algo mucho más fuerte, mi propia y recién descubierta resiliencia. La vida en Monterrey adquirió un ritmo propio. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. El proyecto del resort me absorbía por completo, y yo se lo agradecía. Era un desafío monumental que exigía toda mi concentración, dejando poco espacio para la introspección dolorosa. Estaba demasiado ocupada eligiendo acabados de mármol y diseñando piscinas infinitas como para pensar en el hombre que había intentado ahogarme en una piscina de dudas. Las llamadas con mi hermana Isabella eran mi único cordón umbilical con mi vida anterior. Hablábamos un par de veces por semana. Ella, conscientemente, evitaba el tema. Hablábamos de su trabajo, de mis padres, de la nueva serie de Netflix que estábamos viendo. Pero yo sabía que ella era mi fuente de información, mi corresponsal en la zona cero. Y una noche de martes, la presa se rompió. Bueno, no sé si quieres saberlo, empezó, con un tono vacilante. Dime, Isa. Ya puedo soportarlo. De acuerdo, suspiró. Me encontré a Mónica, la prima de Mateo, en el supermercado. Ah. Parece que la gran exploración romántica fue un desastre de proporciones épicas. Me senté en el sofá, expectante. No sentí una oleada de placer vengativo. Sentí una curiosidad fría, casi antropológica. Quería entender la trayectoria completa de la demolición. Aparentemente, continuó Isabella, saboreando el chisme, Sofía no era la diosa arrepentida que él había imaginado. Resulta que es la misma mujer manipuladora e inestable de siempre. Él creyó que volvía como el Salvador, el hombre maduro que ella finalmente apreciaría. Y ella solo lo usó para darle celos a su novio más reciente, con el que, por cierto, ya volvió. Clásico, murmuré. Se separaron hace un mes. Hubo gritos, dramas, un verdadero espectáculo. Mateo, según Mónica, está destrozado. No porque la haya perdido a ella, sino por el golpe a su ego. Creyó que tenía 2 mujeres maravillosas peleándose por él, y se quedó sin ninguna. Me reí. Fue una risa genuina, no amarga. La ironía era tan perfecta, tan de manual, que era imposible no apreciarla. Pero eso no es todo, dijo Isabella, bajando la voz como si me contara un secreto de estado. Su reputación se ha ido al traste. La historia se ha regado como la pólvora en su círculo de amigos y, peor aún, en el ámbito profesional. ¿Recuerdas a su socio, Javier? Sí, claro. Pues parece que estaban a punto de cerrar un trato muy importante con unos inversionistas extranjeros. Y uno de los inversionistas, por azares del destino, es amigo de un primo de papá. Se enteró de todo el chisme, de cómo dejó a su prometida en la fiesta de compromiso para irse con su ex. Y el tipo, que es un hombre de familia muy conservador, dijo que no podía hacer negocios con alguien con tan poca palabra y tan poca estabilidad personal. El trato se cayó. Esto sí me sorprendió. Las consecuencias no habían sido solo personales, sino profesionales. El universo, a veces, tiene un sentido de la justicia poética bastante retorcido. Mónica dice que Mateo no para de decir, si hubiera, si tan solo. Que se la pasa hablando de ti, de la casa, de cómo lo arruinó todo. Pero, y esto es lo más patético de todo, Sima, no se culpa a sí mismo. Culpa a su confusión, a la presión, a Sofía por haberlo hechizado. Sigue sin entender que el problema no fue a quien eligió,
sino el hecho de que creyera que tenía el derecho a elegir. Esa última frase de Isabella fue la clave de todo. Mateo seguía siendo el protagonista de su propia tragedia, un héroe byroniano víctima de sus pasiones. No había aprendido nada. Y saber eso, extrañamente, me liberó. Me liberó de cualquier atisbo de compasión que pudiera quedarme. No había nada que compadecer. Solo un caso de desarrollo emocional detenido. Gracias por contarme, Isa, le dije, y lo decía en serio. Necesitaba escuchar esto. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. Estoy libre. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ciudad iluminada desde mi ventana. Las ruinas de la vida de Mateo no me producían ninguna alegría. Pero tampoco me producían tristeza. Simplemente, ya no me producían nada. Eran las ruinas de otro, un país extranjero que ya no tenía interés en visitar. Creí que la llamada de Isabella sería el epílogo de la historia de Mateo en mi vida. Un punto final narrado por un tercero. Estaba equivocada. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido de Monterrey. Pensé que era un proveedor del proyecto. Bueno. ¿Ximena? Se me heló la sangre. Conocía esa voz. Conocía la inflexión, la forma en que pronunciaba mi nombre. Era Mateo. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté, mi voz era plana, sin emoción. Se lo pedí a tu oficina. Dije que era un asunto familiar urgente. Por favor, no cuelgues. Necesito verte. No tenemos nada de qué hablar, Mateo. Sí, sí lo tenemos. Estoy en Monterrey. Estoy afuera de tu edificio de apartamentos. Por favor, Ximena. Solo 5 minutos. Te lo ruego. Su voz sonaba rota, desesperada. Era la voz de un hombre que ha perdido el control. Una parte de mí, una parte antigua y estúpida, sintió una punzada de lástima. La otra, la nueva, la que había sobrevivido al incendio, sintió una rabia fría. ¿Cómo se atrevía a invadir mi nuevo territorio, mi ciudad refugio? Sube, dije secamente. El apartamento 12B. Tienes 5 minutos. Colgué antes de que pudiera responder. No lo hacía por él. Lo hacía por mí. Necesitaba esta confrontación final. Necesitaba verlo en persona, no como un fantasma en el teléfono, para confirmar que todo lo que había sentido y decidido era real. A los pocos minutos, tocaron a mi puerta. Respiré hondo y abrí. El hombre que estaba frente a mí era una versión demacrada del Mateo que recordaba. Había perdido peso, tenía ojeras oscuras bajo los ojos y su ropa estaba arrugada, como si hubiera viajado toda la noche. La arrogancia, la calma de filósofo, había desaparecido. En su lugar, había una desesperación palpable y patética. No lo invité a pasar. Me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. Tu tiempo empieza ahora. Ximena, empezó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. He sido un idiota. Un imbécil. No hay palabras para describir lo estúpido que fui. Yo no dije nada. Solo lo miré. Tenías razón en todo, continuó, su voz temblaba. La casa, el futuro, tú, eras todo lo que siempre quise, y lo tiré a la basura por un fantasma, por una fantasía estúpida. Sofía fue un desastre. Me di cuenta, desde el primer día, que había cometido el error más grande de mi vida. Pero mi orgullo, mi estúpido orgullo no me dejaba admitirlo. Se acercó un paso, y yo retrocedí un paso. Por favor, mi amor. Dame una oportunidad. Una sola. Para demostrarte que he aprendido. Para construir de nuevo lo que destruí. Volveré a la terapia. Haré lo que sea. Venderé mi coche, pediré un préstamo, te compraré una casa el doble de grande. Pero vuelve conmigo. No puedo vivir sin ti. Extendió una mano para tocar mi brazo, y yo la esquivé.
Su súplica era un eco en una habitación vacía. Las palabras eran correctas, el arrepentimiento parecía sincero, pero llegaba demasiado tarde. Llegaba a una dirección donde ya no vivía nadie. Lo miré, y por primera vez, lo vi con total claridad, sin el filtro del amor o del odio. Vi a un niño asustado en el cuerpo de un hombre. Un niño que había roto su juguete favorito y ahora lloraba para que se lo arreglaran. Lo que tú llamas error, Mateo, dije, y mi voz era suave, casi pedagógica, fue una elección consciente. No fue un desliz. Fue una serie de decisiones. La decisión de contactarla. La decisión de mentirme. La decisión de presentarme esa propuesta humillante. Miraste mi amor, mi lealtad, la casa que construimos, y decidiste, con la mente clara, que no era suficiente. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Tú no rompiste mi corazón, Mateo. Mi corazón se curará. Tú rompiste algo mucho más importante. Rompiste la idea que yo tenía del amor. La idea de que era un refugio, no un campo de pruebas. Rompiste mi respeto por ti. Y eso no se puede reconstruir. No se puede comprar una casa el doble de grande para arreglarlo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Entonces, ¿qué hago?, susurró. Aprendes, le respondí. Aprendes a vivir con las consecuencias de tus actos. Como un adulto. Me quedé mirándolo un segundo más. Ya no había rabia en mí. Ni siquiera lástima. Solo un vasto y tranquilo vacío. Gracias por la lección, Mateo, dije suavemente. Pero la clase ha terminado. Y lentamente, sin odio, sin drama, cerré la puerta en su cara. Escuché un sollozo ahogado al otro lado, y luego, el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. El eco de su súplica se desvaneció, y todo quedó en silencio. La visita de Mateo fue como la última réplica de un terremoto. Inquietante, pero una señal de que la tensión tectónica finalmente se estaba liberando. Después de ese día, algo dentro de mí se asentó de forma definitiva. La puerta que le cerré en la cara no era solo de madera, era una puerta mental, emocional. La había cerrado y echado el cerrojo para siempre. Un par de semanas después, recibí un correo electrónico de un antiguo colega de la Ciudad de México, un arquitecto con el que había colaborado en un par de proyectos. Asunto, ¿un café virtual? Hola Ximena, empezaba el correo. Espero que la vida en Monterrey te esté tratando de maravilla. He oído cosas increíbles de tu trabajo en el nuevo resort. Te escribo porque se me presentó una oportunidad interesante y pensé en ti. Un grupo inversor, los mismos que, por cierto, le cancelaron un proyecto a tu ex, El mundo es un pañuelo, está buscando un arquitecto consultor para un nuevo complejo de oficinas en Santa Fe. Quieren una visión fresca, alguien con tu elegancia y tu atención al detalle. Sé que estás ocupada, pero me pidieron una recomendación y tu nombre fue el primero que se me vino a la mente. ¿Te interesaría que les pasara tu contacto? Leí el correo 2 veces. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La vida, en su extraña y circular sabiduría, me estaba ofreciendo la oportunidad de recoger los frutos del mismo árbol del que Mateo había caído. Era la justicia poética en su forma más pura. Mi primer impulso fue decir que sí. Imaginar la cara de Mateo al enterarse. Sería la venganza perfecta, servida no en un plato frío, sino en un contrato de consultoría de 6 cifras. Sería el jaque mate final. Pero me detuve. Respiré hondo y me recliné en mi silla, mirando por la ventana de mi oficina. Vi las grúas moviéndose en el horizonte, construyendo nuevos edificios. Vi el futuro. Y en ese futuro, Mateo ya no figuraba. Ni como amante, ni como enemigo, ni como punto de referencia para mis victorias. Luchar por ese contrato sería seguir jugando en su tablero. Sería una forma de seguir atada a él, aunque fuera por un lazo de revancha. Y yo ya no quería ningún lazo. Quería ser libre. Mi victoria no era quitarle algo a él.
Mi victoria era construir algo para mí, lejos de su sombra. Tomé el teclado y respondí a mi colega. Hola, Carlos. Muchas gracias por pensar en mí. Suena como un proyecto increíble. Sin embargo, ahora mismo estoy 100% comprometida con el proyecto de Monterrey y no puedo tomar nada más. Pero déjame recomendarte a alguien. Se llama Valeria Lira. Es joven, acaba de abrir su propio despacho, y tiene un talento brutal. Es exactamente la visión fresca que están buscando. Te paso su portafolio. Dale su nombre, no se arrepentirán. Le di a enviar y sentí una oleada de una emoción que era mucho más satisfactoria que la venganza, la paz. El poder no venía de ocupar el lugar de Mateo. Venía de tener la capacidad de elevar a otra persona. De usar mi posición, no para saldar cuentas, sino para crear oportunidades. En ese pequeño acto de generosidad, de desprendimiento, me di cuenta de que realmente había ganado. No le había ganado a él. Había ganado el control de mi propia narrativa. Y mi narrativa ya no era sobre él. Era sobre construir, sobre crear, sobre seguir adelante. Pasaron 6 meses. 6 meses de trabajo intenso, de nuevas amistades y de una rutina tranquila que se sentía como un lujo. El resort en Monterrey estaba tomando forma, convirtiéndose en una estructura impresionante que reflejaba la audacia del paisaje que lo rodeaba. Y yo también estaba tomando forma. Con el dinero de la venta de la casa y mis primeros sueldos de directora de diseño, compré un apartamento. No era un castillo. Estaba en el piso 20 de un edificio moderno en el corazón de San Pedro, con una vista espectacular del Cerro de la Silla. Era más pequeño, más compacto, pero cada centímetro cuadrado era mío. No había fantasmas en los armarios, no había promesas rotas en los cimientos. El día que me dieron las llaves, no hice una gran fiesta. Fui sola. Entré y el apartamento olía a limpio, a nuevo, a posibilidad. Caminé por las habitaciones vacías, imaginando no un futuro con otra persona, sino mi propio futuro. La pared donde iría mi librería, el rincón soleado perfecto para un sillón de lectura, el balcón donde pondría mis plantas. En mi bolso llevaba una pequeña caja. La abrí. Dentro había una placa de latón pulido, hecha a medida. Con un pequeño taladro que había comprado para la ocasión, la instalé yo misma en la puerta de entrada. No era grande, era discreta, elegante. Tenía una sola palabra grabada en ella, en una tipografía limpia y moderna. Ximena. Di un paso atrás para admirar mi trabajo. Mi nombre en mi puerta. Era una declaración simple, pero lo significaba todo. Ya no era la casa de Ximena y Mateo. Era el hogar de Ximena. Punto. Esa noche, no descorché champán. Me preparé una taza de té, me senté en el suelo del salón vacío, apoyada contra la pared, y miré las luces de la ciudad. El dolor de la traición ya no era una herida abierta. Era una cicatriz, una línea pálida en la piel de mi memoria que me recordaba una batalla que había librado y ganado. Había evitado una bala. Una bala envuelta en promesas de amor eterno y justificaciones filosóficas. Si Mateo no hubiera revelado su verdadera naturaleza, podría haberme casado con él. Podríamos haber tenido hijos. Y la fractura, inevitablemente, habría llegado, causando un daño mucho mayor, mucho más difícil de reparar. Su traición, en retrospectiva, no fue una maldición. Fue un regalo. Un regalo doloroso, envuelto en papel de lija, pero un regalo al fin y al cabo. Me di cuenta de que mi obsesión con construir fortalezas, con tener un castillo a prueba de todo, venía del miedo. Y el miedo es un mal arquitecto. Te hace construir muros donde deberías construir puentes. Te hace diseñar prisiones doradas en lugar de espacios para volar. Tomé un sorbo de té, caliente y reconfortante. El apartamento estaba en silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de paz. Mi paz. La que yo había construido. Ya no construyo fortalezas para esconderme del mundo.
Ahora diseño espacios donde mi alma puede ser libre.